A mí me parece que la poesía es un camino de aprendizaje. Y quizás el poeta es un peregrino que tiene una vocación de conocimiento y de éxtasis. Yo no podría decir que tengo un solo concepto de la poesía o inclusive una sola poética. Eso ha caracterizado mi trabajo, mi producción, porque no es algo que yo busqué, es algo que descubrí que era así, que era posible o inevitable, mejor dicho, era inevitable hablar con distintas voces, con distintas poéticas. Cuando definitivamente asumí que eso podía ser cierto y era así, y me ayudó mucho descubrir que existía una obra como la de Fernando Pessoa, entonces me sentí como mucho más libre de trabajar sin ningún tipo de fronteras, es decir, sobre todo sin la frontera de tener que estar construyendo una identidad poética a través del lenguaje, sino que el lenguaje podría construir diferentes voces a través de mis textos. Ese fue un largo periodo de aprendizaje, yo diría, con mi propia naturaleza en relación al lenguaje. Y cuando hablamos de naturaleza y lenguaje, ya estamos hablando de la realidad. Es decir, como toda representación, el lenguaje poético es otra realidad, es otro código de la realidad. Y sí, en ese sentido, desde muy joven, atravesado por el concepto de las vanguardias de principios del siglo XX, inevitablemente yo concibo que la poesía como arte es una cosa en sí misma. Siento que estoy en un periodo diferente, en el que la puesta en voz, lo que finalmente llamo la puesta en voz del poema, me remite a un reencuentro con la más antigua tradición de la poesía durante siglos, desde la antigüedad griega o persa o hebrea, o no, es decir, desde las culturas fundacionales hasta siglo XV, XVI, en ese periodo en el que digamos, la escritura pasa a ser como cada vez más el eje. Yo pienso que el siglo XVIII, XIX y XX marcaron el eje de la escritura, pero ya McLuhan en la galaxia Gutenberg, con una visión, me parece, muy clara, muy visionaria, adelantó que esto se había terminado, el Homo typographicus iba a empezar a disolverse de alguna manera, ¿verdad? Y pienso que eso es lo que nosotros estamos. Pienso que ahora he llegado a otras reflexiones acerca de ese tema, que no tienen nada que ver, digamos, con la difusión de la poesía, sino con el concepto de la poesía como composición de una voz que es una voz que pueden ser muchas voces, y que la inscripción, digamos, la escritura es
podríamos decir, un necesario, imprescindible, paréntesis entre dos voces. Entre esa voz interna, imposible de, digamos, imposible de medir, porque no tenemos ni siquiera en las medidas, es decir, el final del poema no sé si está en la escritura. En la escritura hay una memoria final del poema. Como nosotros estamos atravesados por la escritura, nos resulta imprescindible. Y yo ahora digo, sí, en realidad lo que yo escribo es el intento de ponerle un punto al infinito del discurso, de la voz interior, de la voz del lenguaje, de la voz del inconsciente, de la voz de la realidad, de todas esas voces, ¿verdad? Es la necesidad de concretar y ponerle un punto. A mí me parece que la poesía es un camino de aprendizaje. Y quizás el poeta es un peregrino que tiene una vocación de conocimiento y de éxtasis. Hay una cualidad, digamos, en ese aprendizaje que no es, volvemos a decirlo, meramente intelectual. No es meramente intelectual y por lo tanto, si bien podría buscar ciertas precisiones como la ciencia, no es su objetivo final. Porque en tanto transita, necesita la intensidad del éxtasis, del placer, de la vivencia honda, no solo para sí, es más, no para sí, sino para su poética o para eso que llamamos el arte de la poesía, es decir, para que en algún lugar que tiene que ver, en este caso, con la poesía, puede ser otro arte, esa exploración y esa intensidad queden reflejadas y suenen y se vean y se perciban a través del tiempo. La poesía da en el blanco corazón de la inocencia. En cuanto al concepto que yo tengo, yo he trabajado en traducción, lo hice desde muy joven simplemente para aprender otros idiomas, y siempre me ha parecido que la traducción es una forma de revelar en otra lengua lo que originalmente está aquí, de una manera semejante, análoga a cómo el proceso de revelado de la fotografía, tú sabes, los que hicimos fotografía en otros tiempos, digamos que no era digital, íbamos viendo cómo en aquel papel, gracias a los líquidos y la luz y después los líquidos, iba apareciendo una imagen, ¿verdad? Iba apareciendo una imagen y se iba revelando allí sobre el papel algo
que en realidad solamente había estado allí en el modelo, digamos, en la realidad como modelo. Me parece que la traducción es mucho eso, y eso quiere decir que el resultado final nunca va a ser, ni debería pretender ser, igual a su modelo, es decir, igual a su original. Además, ese resultado, como una buena fotografía, tiene su propio código. Es decir, una vez que yo tengo esa imagen, yo sé que tengo que trabajar con ella en la composición, en la luz, en las sombras, en los detalles, ¿correcto? Lo mismo con la traducción. La traducción es en sí una creación que, si bien existe gracias a su modelo anterior, digamos, al original, a su vez tiene como una cualidad que es la de ser algo en sí misma. Es decir, la de seguir produciendo un valor poético que no necesariamente debe absoluta fidelidad a su modelo anterior. En ese sentido, me parece que es una forma más de la transición poética. Es decir, hasta podría decirte que cuando decíamos hoy que yo trabajo para que esto que está escrito aquí llegue a una puesta en voz, yo estoy haciendo una traducción en mi misma lengua, pero estoy haciendo una traducción. De hecho, en este último poema que estoy escribiendo, que es una falsa definición de la poesía, porque es imposible de definir, creo que una de las primeras reflexiones es que la poesía es una voz que se traduce a sí misma. En ese sentido, ya de por sí, una voz que se traduce a sí misma, traducirse a otra lengua, es proseguir con algo que ya está en su naturaleza, digamos. La de seguir mutando, ¿verdad? Desde una dimensión a la otra, o desde una lengua a la otra. Siempre, si hay en esa tránsito, ¿verdad? Si hay una conciencia del valor artístico del poema, entonces estamos bien. Y pienso que en este caso hay un cuidado en esta edición, hay un cuidado en los espacios, en las elecciones tipográficas, en las ilustraciones que además hizo Bill. Yo particularmente estoy muy contento. Si tú me preguntás por el resultado final, no lo sé. No lo sé. En realidad, está allí, y con el tiempo, pienso que todos los que participamos iremos viendo si en esa lengua, en esa otra lengua, el líquen sigue creciendo y resistiendo, y sobre todo resistiendo. El líquen es un tipo de existencia que intercepta dos reinos, el vegetal y después están los hongos. Es una cosa media compleja el líquen. No es no tiene una identidad muy unívoca. Y sí, la literatura es un arte de escritura, aunque yo diría que es un arte atravesado por la escritura, y ese también es un punto que yo creo que hay que tener en cuenta. Atravesado por la escritura, pero que quizás no termina solo en la escritura. Incluso
¿no? Hoy los narradores, ¿no? Los novelistas apelan cada vez más, digamos, hasta en sus libros, ¿no? A la imagen visual, a la fotografía, a la dimensión, digamos, multimedial del propio elemento visual escrito. Que lo precisen o no, no sé, pero yo pienso que el discurso de lo literario, que siempre concentró muchas dimensiones, quizás va a pasar por un periodo en el que no le sea suficiente solo la escritura impresa para seguir presente en el discurso, en el mainstream de este gran discurso en el que estamos inmersos. Hay un tema allí de desafío, digamos, que hay que ver cómo es. Pero no por casualidad, cada vez son más importantes las lecturas, las grabaciones de las lecturas de los escritores, no importa que sean poetas o no, ¿verdad? Es decir, porque, digamos, entonces ahí me parece que en esa dimensión el escritor también tiene que buscar la forma de que la puesta en voz de su escritura sea artística. Ese me parece que es un elemento bien interesante, bien desafiante. Es un libro que tú lo habrás visto, es un libro de poemas muy breves. Es un libro que yo suelo decir fue escuchado en la corteza del árbol del silencio. Está atravesado por la poesía oriental, está atravesado por el haiku, está atravesado por la meditación, por las pequeñas visiones, digamos, allí reflejadas, está atravesado por elementos biográficos, pero básicamente es un libro de síntesis poética.